Hola, bienvenidos una nueva vez más. Me llamo Óscar, esto es un nuevo vídeo y espero que estéis muy bien en vuestras casas o desde donde estéis, que tengáis un buen día. Y nada, pues el tema de hoy que me gustaría hablar es el aprendizaje de idiomas de adultos y de niños. ¿Por qué los niños aprenden de manera intuitiva, natural, rápida el idioma materno y por qué a los adultos nos cuesta tanto de aprender un idioma? Y bien, yo creo que es un tema que surge habitualmente en los foros y en el mundillo del aprendizaje de idiomas. Yo no soy ningún experto, más bien soy aprendiz de muchas cosas, pero experto de casi nada. Y bien, pues igualmente me gustaría dar mi opinión sobre el tema. Y como he dicho antes, un niño aprende de manera muy aparentemente sencilla, como si fuese lo más natural del mundo, su idioma materno. Todos hemos sido niños y todos hemos aprendido el idioma materno. ¿Qué pasa? El adulto, y a los hechos me remito, a los resultados, un adulto cuando quiere aprender un idioma, los resultados o la eficiencia es la efectividad es muy mala. Todos sabemos todos conocemos a alguien que ha empezado un idioma, por ejemplo, yo que sé, el inglés, y ha estado años y años y años, 6, 7, 8, 9, 10 años, y dices, bueno, ahora seas un experto, ¿no? Hablarás muy bien. Pues no habla bien y bueno, sí que puede decir algunas cosas, pero ves que ha pasado mucho tiempo y no ha tenido un resultado bueno. Entonces, claro, hay una teoría que dice que los niños tienen una capacidad innata porque tienen un cerebro mucho más flexible y mucho más adaptable y tolerante al aprendizaje continuo, y entonces esto hace que el cerebro del niño aprenda y adquiera mucho más rápido, es como una esponja. En cambio, los cerebros de los adultos son mucho más rígidos y les cuesta mucho más de aprender cosas. Bien, esto es una teoría, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista es falso esto, ¿no? Pero es mi opinión, porque yo creo que una persona de 60 años puede aprender tranquilamente un idioma, una de 50, una de 40, una de 30, cualquiera que sea la edad. Lo importante no es tanto la edad, sino otros aspectos que me gustaría mencionar después. Entonces, esto es una excusa perfecta, esta teoría es una excusa perfecta para cuando, claro, si nos cuesta un idioma, pues ves, claro, porque yo ya tengo una edad y esto pues cuesta y tal, ¿no? Y bien, yo creo que esto es una cosa que mucha gente piensa y, como he dicho antes, va muy bien como excusa, pero creo que el problema es el siguiente. Para empezar, si vemos que los niños aprenden de manera natural, efectiva, un idioma, ¿por qué los adultos nos empeñamos en cambiar la metodología? Es decir, ¿cómo aprenden los niños? Con test, con gramática, con listas de vocabulario, con libros de texto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo único que hacen al principio es escuchar y simplemente estar ahí? Están ahí y a lo mejor los adultos, la madre y el padre están hablando, luego está la televisión encendida, luego si vienen amigos, y el niño, el cerebro del niño va acumulando todos esos sonidos, esas cosas que a lo mejor le resultan extrañas, pero que poco a poco va creándose una base y se va creando unos patrones dentro del cerebro del niño hasta que finalmente, al cabo de un par de años, empieza a decir las primeras palabras y las primeras frases, y entonces a cabo de 3, 4 años, 5 años, cuando el niño ya tiene 6, 7, 8 años, pues tiene una cierta fluidez que va mejorando con el tiempo, pero que lógicamente, digamos, la primera fase de aprendizaje del lenguaje no tiene nada que ver con los métodos tradicionales que nosotros estamos acostumbrados y que podemos ver
en una academia de idiomas, por ejemplo, ¿no? En los métodos tradicionales. Entonces esto para mí me lleva a pensar de por qué no intentamos hacer lo mismo. ¿Por qué no se intenta hacer lo mismo? Entonces, ¿qué sería hacer más o menos lo mismo? Vale, yo quiero aprender un idioma, de acuerdo, no sé, cualquiera, ¿no? Bien, pues lo primero de todo voy a exponerme a mí mismo el idioma. ¿Qué quiere decir eso? Pues obtener lo suficiente, un contenido a nivel de audio, y también puedo leerlo, aunque los niños pequeños no leen para adquirir el lenguaje, pero bueno, no está de más. Pero básicamente escuchar mucho durante meses y meses y meses. Imaginemos 2 horas al día, 1 hora y media al día, y a cabo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, pues ese idioma se va enraizando en nuestro cerebro. El cerebro pues está acostumbrado, se empieza a acostumbrar al idioma, y finalmente pues yo creo que es muy natural empezar a decir las primeras cosas, ¿no? Digamos que esta metodología, esto se practica en algunos sitios y con notable éxito. Podemos, digamos, cada uno puede matizarlo un poco. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma desde cero, lo que puedes hacer es, digamos, estudiar un poco de gramática. Bueno, no estudiar, sino simplemente pues mirar las 4 cosas, los 4 aspectos que tiene la gramática básicos de ese lenguaje, de ese idioma, porque cada idioma tiene sus peculiaridades, y más un poco pues ver, digamos, las 4 cosas básicas, digamos, supongamos 2-3 semanas, un mes, y lo miramos un poco a ver qué cosas puede tener que nos puedan resultar más raras. Pero sobre todo el trabajo más sustancial es la adquisición, no adquisición, sino el input que nosotros tengamos a través de escuchar mucho. Al principio seguramente no tendremos que escuchar cosas que sean básicas y con la velocidad del habla de la persona que ha hecho el audio más lenta, porque así nos podemos acostumbrar un poco más y podemos ir incrementando la dificultad. Esto por una parte. Por otra parte, yo creo que hay una cosa que también nos falta mucho a los adultos. Es decir, hacemos el paralelismo entre niños y adultos. Tenemos por una parte la metodología de los niños no tienen metodología, pero bueno, se puede extrapolar esa metodología, y vemos cómo adquieren el lenguaje. Pero luego hay una parte muy importante, muy sustancial, que es la actitud. La actitud de los niños. Y la actitud de los niños es una actitud que nada tiene que ver, o poco tiene que ver, con los adultos. Los niños tienen una curiosidad natural, prestan atención a cosas nuevas, no se preocupan si cometen errores. Es decir, tienen una actitud de estar positivos delante del nuevo idioma, y no se preocupan porque solo saben decir 50 palabras o 100 palabras, no se preocupan por cuándo ellos van a poder hablar de forma fluida, no se preocupan por los errores. Es decir, simplemente viven el momento y intentan absorber el máximo de cosas. Y esa actitud yo creo que la tenemos que tener los adultos. Tenemos que ser mucho más positivos en el aprendizaje de idiomas. Muchas veces pues nos frustramos cuando no aprendemos con suficiente velocidad, y entonces nos cuestionamos a nosotros mismos: es que soy yo que no soy bueno aprendiendo idiomas. Pues no, nada de eso. Es simplemente que requiere tiempo. Hay personas que quizás se le da un poco mejor que a otras, pero es tiempo, simplemente. Yo con mi inglés, yo a veces reconozco que pongo películas y no las entiendo, muchas cosas no las entiendo porque hablan rápido, y esto me puede llegar a frustrar un poco, pero entonces yo pienso, bueno, pero quizás es porque me falta tiempo. Y es normal, y a veces hablando me equivoco y cometo errores, y ya lo puedes ver en mis vídeos de inglés. Cometo muchos errores. La pronunciación no es perfecta, ni mucho menos, pero bueno, yo sé que estoy en medio del camino, y
y que creo que lo puedo hacer muy bien en inglés en el futuro. Por tanto, la actitud es muy importante. Y bueno, y más o menos tenemos estas dos cosas, ¿no? Para aprender un idioma tenemos primero el método, tiene que ser efectivo. Y luego tenemos la actitud, que tiene que ser una actitud buena, tiene que ser una actitud positiva, con ganas de aprender, no midiendo continuamente los resultados, no sacando de contexto cosas, es decir, porque tengamos un mal día y estamos intentando hablar con una persona y estamos, no sé, quizás un poco cansados o pensando en otras cosas, no nos sale una buena conversación, no pasa nada. Incluso si estamos unos meses que parece ser que no progresamos, es normal, porque el cerebro necesita tiempo de adaptación, necesita tiempo para crear, digamos, esa base que necesitamos. Igual que los niños están casi 2 años solo escuchando a sus padres. Por tanto, la metodología y la actitud. Yo creo que esos son dos elementos importantes a la hora, no importantes, vitales a la hora de aprender un idioma. Bueno, pues nada, más o menos lo que quería comentar sobre el tema. Espero que os haya parecido interesante. Siempre podéis hacer votaciones y hay como un pulgar y podéis poner pulgar hacia arriba si os ha gustado. Y nada, pues hasta otra.